vez que vamos avanzando en este Evangelio de Marcos, nuevos desafíos nos llegan. Y hoy creo que muchos nos podemos identificar con lo que este pasaje nos va a enseñar. Y es lo siguiente. En circunstancias diversas de nuestra vida, de pronto nos hemos encontrado con gente burladora, gente que de alguna manera se quiere burlar de nuestras creencias, se quiere burlar de nuestra fe. A mí me ha pasado. Y estas personas acuden a una cantidad de argumentos y a una cantidad de historias. Aparecen por allá las historias macabras de las iglesias que explotan a todos sus miembros, de personas que son engañadoras, que hacen una cantidad de cosas y uno dice, esto parecen como historias de horror, pero en el fondo lo único que buscan es desacreditar la fe que uno tiene, desacreditar las enseñanzas, burlarse, en términos generales burlarse, y no importa si se van a burlar de nuestra inteligencia, de nuestras creencias, no importa lo que tengan que hacer, el cuento que se tengan que inventar. Mis amados, este tipo de personajes, estos burladores y su estrategia es la que encontramos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 12, de los versículos 18 al 27. Y leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y pido, Señor, que le des luz, claridad, Señor, a tu palabra, que sea de bendición para cada uno de nosotros, pero también que nos permita cuestionarnos y reflexionar acerca de las ocasiones, Señor, en que hemos caído en errores similares a los que cayeron estos burladores, Señor. Dice así la palabra: y algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, se le acercaron y le preguntaban diciendo: Maestro, Moisés nos dejó escrito, si el hermano de alguno muere y deja mujer y no deja hijo, que su hermano tome la mujer y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos y el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo la tomó y murió sin dejar descendencia. Y asimismo el tercero, y así los 7 sin dejar descendencia. Y por último murió también la mujer. En la resurrección, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será la mujer? Pues los 7 la tuvieron por mujer. Jesús les dijo: ¿no es esta la razón por la que estáis equivocados, que no entendéis las Escrituras ni el poder de Dios? Porque cuando resuciten de entre los muertos, ni se casarán, ni serán dados en matrimonio, sino que serán como los ángeles en los cielos. Y en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en el pasaje sobre la zarza ardiendo, cómo Dios le habló diciendo: yo soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Vosotros estáis muy equivocados. Esta es la bendita y maravillosa palabra de Dios. Amén. Muy bien. Los burladores de la resurrección. De esa manera vamos a llamar este mensaje. Entonces lo primero que vamos a hacer es quedarnos ahí en el versículo 18. Y algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, se le acercaron y le hacían preguntas. ¿Quiénes son los saduceos? Aquí entonces los vamos a conocer como los burladores. Y miren,
Lo que vemos en el pasaje anterior y en este es que todos están confabulados contra Jesús. Es como si todos se pusieran de acuerdo. Bueno, vamos a desprestigiarlo, vamos a dañarlo. Sabemos que ellos lo que querían era matarlo. ¿Quiénes se unieron en el pasaje anterior, en el que vimos el miércoles anterior? Los fariseos y los herodianos. Es decir, se unió el poder político con el poder religioso y se fueron en contra de Jesús con un aspecto principal. ¿Cuál era? El impuesto que se le pagaba al César. Pues entonces ahora aparece un grupo que es menos numeroso, pero que es muy importante. Ellos son los aristócratas de la religión. De ellos es de donde salen el sumo sacerdote, porque todos ellos son de una casta sacerdotal. Y ellos tienen una característica muy, muy especial que los enfrenta a lo que piensan los fariseos. ¿Y qué es lo que ellos dicen? No hay resurrección, ¿cuál vida eterna? No hay vida después de la muerte, aquí termina todo. Entonces no hay recompensa ni hay premio para las personas, porque si no hay vida eterna, lo que aquí se hace, aquí se paga. Más o menos esa era su filosofía. ¿Cuáles ángeles? No hay ángeles. Entonces no aceptaban manifestaciones espirituales ni nada como sobrenatural. Pero tenían otra característica, y es que ellos depositaban su fe, su confianza en el Pentateuco. Recuérdenme ustedes cuáles son los libros que conforman el Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Muy bien, mis amados. Entonces, ahí los vemos a ellos. Entonces, ellos eran menos en cantidad y en popularidad con respecto a los fariseos. Pero ellos eran los que tenían los puestos más importantes en el Sanedrín y estaban de acuerdo en términos generales con las autoridades romanas. Ya sabemos que las autoridades romanas decían, conserve su fe, crea en quien quiera creer, pero aquí no me va a hacer revueltas ni van a haber problemas por asuntos de la fe, porque el gobernante soy yo y las normas de control político y social las impongo yo. Si eso lo respetas, cree en lo que quieras creer. Muy bien. ¿Qué hacen estos hombres? Estos hombres aquí encuentran algo como bien importante. Ustedes saben lo que significa matar dos pájaros con un solo tiro, ¿cierto? Entonces, eso es lo que quieren hacer ellos. Quieren destruir a Jesús. Por Dios, esta gente vivía de lo que el templo producía. ¿Y qué es lo que acaba de hacer Jesús? Limpiar el templo, purificarlo. Entonces a ellos les afecta directamente. Pero ellos tienen un grupo rival teológico que son los fariseos. Y los fariseos acaban de tener, digamos, una discusión teológica con Jesús y salieron perdiendo, que fue con el asunto del impuesto al César. Entonces, si ellos lograban el objetivo con lo que iban a hacer, mataban dos pájaros con un solo tiro. Una sola discusión teológica y tanto Jesús como los fariseos quedarían desacreditados. Muy bien. Vamos entonces a ver lo que yo llamo una burla en forma de cuento. Eso es lo que vamos a ver. Ya vimos los burladores y ahora vamos a identificar una burla en forma de cuento. Y es la que está del versículo 19 al 23 y ya lo leímos. Si el hermano de alguno muere y deja mujer y no deja hijo, que su hermano tome la mujer y levante descendencia para su hermano. Entonces, aquí esto está fundamentado en el Deuteronomio 25.
en el versículo 5, donde se habla del matrimonio por el levirato. Era una ley de Moisés. ¿Y qué es lo que decía? Cuando dos hermanos habitan juntos y uno de ellos muere y no tiene hijo, la mujer del fallecido no se casará fuera de la familia con un extraño. El cuñado se allegará a ella y la tomará para sí como mujer y cumplirá con ella su deber de cuñado. ¿Y qué era lo que buscaba Dios con esto? Que se evitara la extinción de la familia por el lado del hermano que moría y que se conservaran los derechos para las herencias y para el nombre, que era muy importante. Ustedes saben lo importante de todo lo que era la descendencia, el nombre y la herencia para todo el pueblo judío. Entonces, eso es lo que se conoce como matrimonio levirato. ¿Qué es lo que hacen estos hombres aquí? Mire, pues quieren ver qué es lo que dice Jesús de pronto en contra del matrimonio levirato. Pero este mandato de Dios a través de Moisés, ellos lo exageran y le dan unos matices que sinceramente lo que se están es burlando. ¿Cómo empiezan ellos? ¿Cómo meditan? Solamente una mente macabra que quiere hacer daño, que se quiere burlar, crea semejante historia. Una mujer se casa, se muere el primer esposo, se casa con su hermano, y así sucesivamente hasta completar el séptimo de los hermanos. Donde hubiera tenido 10, entonces se había casado con 10. Entonces miren todo lo que se tiene que conjugar. Primero, una familia con 7 hermanos solteros, porque es que no se podían casar con uno que ya estuviera casado, era que viviera con él. Por eso dice entonces que se llegara a la mujer y le diera un hijo. La mujer tenía que ser estéril, no iba a tener 7 hermanos todos estériles, o a lo mejor dentro de lo raro del cuento, pues como de lo increíble que podríamos decir con eso. Y luego, ¿qué es lo que relatan ellos en el cuento? Se muere la mujer. Y mire, recordemos que ellos no creen en la vida eterna, no creen en la resurrección. Entonces se imaginan un cuento que lleve a Jesús hasta un punto en que tenga que declarar como algo en contra de lo que siempre ha declarado. Nosotros sabemos que Jesús siempre se opuso a lo que era el matrimonio con muchas personas. Él no avalaba nada de eso. Una persona se casa con uno y punto, pues si enviuda o si tiene bases bíblicas para separarse, entonces se separa y se casa con otra persona, pero no de casarse con tantas personas. Eso no es lo que Jesús avalaba, él no decía eso. Pero le hablan de ese caso hipotético, allá en la vida eterna, entre ellos que decían, pues en la vida eterna que no existe y que nosotros no creemos, pero como habla de eso, entonces vamos a llevarlo hasta el límite con esta historia. Y lo que quieren es ver la respuesta ridícula que de pronto Jesús tenga que dar. ¿De cuál de los 7 es marido? ¿Será que en la vida eterna se permite la poligamia? ¿Será que va a ser esposa de todos 7 o de cuál de ellos? Entonces Jesús en los versículos 24 al 25 da una respuesta sabia para una trampa burlona. Eso es lo que el Señor hace. Y acusa a los saduceos de error. Y mire cómo les dice en estos versículos.
les dice, ¿no es esta la razón por la que estáis equivocados, que no entendéis las Escrituras ni el poder de Dios? Mire las dos razones que les dan. No entendéis las Escrituras ni el poder de Dios, porque cuando resuciten de entre los muertos, ni se casarán ni serán dados en matrimonio, sino que serán como los ángeles en los cielos. Entonces, mire lo que ellos hacen. Lo que hace Jesús, les dice, vean, ustedes están completamente equivocados. Ustedes no entienden las Escrituras. Ustedes la leen. No puedo negar que la leen, pero no la entienden nada. Ahora ustedes se imaginan muchos de nosotros que ni la leemos, ni siquiera la leemos cuando venimos a la casa de oración. Ni siquiera. Hay personas que saben de Dios de oídas, pero ni siquiera escudriñan las Escrituras. Ahora, esto va para aquellos, esos saduceos, que son maestros de las Escrituras, la leen, dice, pero ustedes realmente no la entienden porque ustedes no comprenden el verdadero sentido de esta palabra. Y el segundo aspecto es, ustedes no entienden el poder de Dios. Vean, tengamos siempre presente todo lo que dije acerca de los burladores. Los burladores depositan toda su fe en Dios, pero solo entienden como palabra de Dios el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Y qué es lo que se dice en el Génesis? Que Dios creó el mundo en 6 días por su palabra, y Dios dijo, hágase, y fue hecho. Entonces, ¿cómo es posible que quien cree y predica y enseña que Dios creó el mundo en 6 días no crea que es capaz de resucitar a un muerto? Y eso era lo que ellos negaban. Ellos creían todo lo que decía el Pentateuco, pero no creían en la resurrección de los muertos, no creían ni en castigo ni en recompensa, en una vida eterna, porque simplemente no entendían eso. Entonces, ellos no comprendían el poder de Dios omnipotente, el poder de Dios todopoderoso. ¿Qué era lo que hacían estos hombres? Querían medir, imaginar algo en lo que ellos no creían, pero querían identificarlo con su propia manera de ver el mundo, de ver sus negocios, todo lo que se movía por sus sentidos. Entonces, por eso hablaban del matrimonio de esa manera, es decir, ¿qué pasará allá en la vida eterna? Y la verdad es que lo que Jesús les dice es que la resurrección no es una restauración de la vida como nosotros la conocemos. La resurrección es la entrada a una vida nueva que es diferente, como la de los ángeles. Ahora, aquí Jesús les introduce otro aspecto en el que ellos no creen: resurrección, vida eterna y ángeles. Pero aquí Jesús no está diciendo, ustedes van a ser ángeles. ¿No han escuchado que muchas veces muere alguien, sobre todo un niño, una persona que tiene algún tipo de limitante, sobre todo mental, y dicen, ay no, es que es un angelito que está en el cielo? ¿Se convierte en ángel? No. Lo que dice es como los ángeles, y los ángeles en el cielo no tienen dentro de su vida eterna, el casarse y el estar en todo ese tipo de cosas que hacemos aquí en la tierra. Eso es lo que quiere llevarlos a pensar. Porque cuando resuciten de entre los muertos, ni se casarán ni serán dados en matrimonio, sino que serán como los ángeles en los cielos. Entonces aquí lo que está haciendo Jesús
es respondiendo a una trampa burlona que le están haciendo con una demostración de lo que es la incompetencia y la ignorancia de los saduceos en el tema de las Escrituras. Pero hay algo lindo, miren, Jesús no se desgasta. Jesús lo que hace es abrirle las Escrituras y la luz de la palabra les muestra la oscuridad en la que ellos están. Eso es lo que Él hace. Entonces, aquí los saduceos empiezan a recibir enfrente de toda la gente una exhortación severa de parte de Jesús. Entonces, ¿cómo llega el Señor a rematarles esta enseñanza? Recuerde que les digo, usted no entienden las Escrituras y no entienden el poder de Dios. Y ahora el Señor utiliza unas enseñanzas que están consignadas en los libros en los que ellos creen para hablarles de la certeza de la resurrección. Y de esa forma lo que hace Jesús es desarmar la burla de ellos. Ese cuento que se convirtió en una burla, lo que Jesús hace es desbaratar eso con las Escrituras y les demuestra que ellos pueden repetir como loros las Escrituras, pero no las saben interpretar, no las conocen. Versículos 26 y 27. Y en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en el pasaje sobre la zarza ardiendo, cómo Dios le habló diciendo? Entonces mire que él se va derecho al corazón. Algo así como esto, parafraseándolo. Y como lo diría una persona tan imperfecta como yo. A ver, venga pues. Ustedes son expertos en el Pentateuco. Ah, claro. Recuerden cómo me ponían ellos la manito. Claro, yo he leído 123.812 veces en toda mi vida he leído el Pentateuco. Claro que no lo sé. Ok, ¿han leído acerca de Moisés con la zarza ardiendo? Pues por supuesto, porque nosotros predicamos y creemos en la palabra de Dios dada a través de Moisés, la ley. Bueno, entonces recuerdan cuando Dios dijo: yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y ellos le deben haber dicho: sí. Dijo: pues entonces tengan claro, yo soy. No les dijo: yo fui el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo soy. Y ustedes, que son tan estudiosos de la palabra, entienden que Dios le está hablando a Moisés y que hace muchos años, muchísimos años, murieron físicamente Abraham, Isaac y Jacob. Es que Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Si Abraham, Isaac y Jacob no estuvieran vivos en la presencia del Señor, Dios no había dicho eso. Hubiera dicho en pasado: ve, Moisés, es que yo fui el Dios de ellos. No, le dijo: yo soy el Dios de ellos. Entonces, esa es la manera como Dios le da luz a estas personas que están en la oscuridad y dicen ser expertos en esos temas, pero no comprenden, no entienden las Escrituras y no entienden el poder de Dios. Concluye entonces el Señor su enseñanza demostrando que la vida eterna y la resurrección trascienden de una manera pero muy especial la concepción terrenal
que ellos tienen, porque es que ellos, los saduceos, dicen que la muerte es la extinción de la persona. Y lo que Dios enseña en las Escrituras es que con la muerte la persona no se extingue, la persona pasa a otra vida. Eso es lo que hace. Entonces yo quiero que pensemos y saquemos conclusiones para nosotros. Ya entendemos qué pasó allá. Ya entendemos cómo esos burladores de la resurrección fueron desenmascarados por completo. Pero hay algo para nosotros bien importante, miren. Citar las Escrituras no garantiza el entendimiento profundo del significado de las Escrituras. No todo el que les diga las Escrituras de memoria, y parecen a veces algunas personas como unas concordancias andantes, eso no significa que comprenden. Pero recuerden, ellos leían las Escrituras, ahora vengámonos a nosotros. ¿Cómo pretende una persona que ni siquiera lee las Escrituras? Y como les digo, aquí en la casa de oración, ¿ustedes saben cuántas veces insistimos en que quien no tenga Biblia levante la manito y le pasamos una Biblia? Miren, no es necedad de madre superiora, como algunas personas me dicen, aunque no es un título que me deshonre, me agrada. ¿Saben por qué me agrada? Porque eso muestra la preocupación por las personas. Que parezco maestra de colegio, ¡qué bendición! Eso para mí es un honor, porque un maestro se desvive por sus alumnos para que aprendan. Y eso es lo que debemos hacer nosotros aquí. Tocar el papel, saber dónde queda, no dejárselo a la inteligencia del celular que te ubica la porción. Pero aún quienes lo leen, quienes lo tocan, eso no es garantía de entender el profundo significado de las Escrituras. Porque es que no basta con leer un pedacito, hay que leerlo, porque el carácter de Dios se refleja en toda la Biblia, no en un pedacito de la Biblia, sino en toda, de pasta a pasta, para conocerlo. Así fue como Dios diseñó la instrucción para nosotros a través de las Escrituras. El desafío para nosotros es buscar una comprensión profunda de las Escrituras, evitando caer en las trampas de los textos selectivos. Hay personas que eso es lo que hacen, tienen textos preferidos y los usan para muchas cosas, sobre todo para burlarse de uno, para atacarlo a uno. Y cuando yo digo a uno no me refiero solamente a mí, sino a cualquier creyente. Lo quieren desbaratar y quieren desbaratar su vida y sus cosas. Y quieren a través de textos selectivos apoyar determinadas ideas que tienen, decisiones que quieren tomar, sin mirar todo el contenido de las Escrituras. Un texto no contradice a otro texto en la palabra, lo explica, lo aclara, lo reafirma, le da luz y sentido. Eso es lo que tenemos que buscar en las Escrituras y entender que Dios se revela ante nosotros para que lo podamos conocer y nos dejemos guiar. Esa es parte de la manera como Dios nos ama, nos cuida y nos protege. Pero volvamos al tema de la resurrección. Miren, hay dos aspectos de la resurrección que el Señor Jesús habló durante su ministerio terrenal. Él habló de una resurrección espiritual, sobre todo en Juan 5:25, pero también en otras porciones donde le decía, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán.
¿A qué muertos se refiere? A los muertos en el pecado. Y cuando uno está muerto en sus pecados y en sus delitos y escucha la voz de Dios, uno vive. Es una resurrección espiritual. Pero hay una resurrección física. Un ejemplo, también en Juan 5:28. Vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Así, mis amados, que la resurrección es una buena o mala noticia, dependiendo de qué, de las decisiones que yo tome con mi vida. Ahora, aquí no está hablando de la salvación por obras, no, sino que todos un día vamos a llegar a un juicio en el trono de la gloria, y unos tendrán recompensas mayores que otros, ¿o qué? Como ya, si ya estamos allá y somos salvos y hemos sido resucitados para vida eterna, no vamos a tener envidia, no vamos a comparar, pero ¿por qué? No vamos a tener nada de eso, pero sí vamos a estar en un juicio delante del Señor. Pero hay personas que van a ser resucitadas para condenación eterna. Así que la vida eterna es una realidad que no depende de nosotros, pero si vamos a resucitar para vida eterna con el Señor o a condenación eterna, depende de las decisiones que nosotros tomemos en vida, en quién creemos y de qué manera ese en quien creemos gobierna nuestra vida. Y mostramos los frutos del arrepentimiento y de la creencia en el Señor. Y es que Jesús mismo, Él es la causa de la resurrección de su pueblo. Mire, en Juan 11 dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y hace una pregunta que es trascendental. ¿Crees esto? A veces hacemos así como los perritos que hay en los taxis, en la parte de atrás, que cada que mueve el taxi hacen así. A veces somos así como creyentes. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y todo esto está lleno de significado. La declaración de Cristo está llena de significados todos con respecto a lo que es la resurrección. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6:44. Miren, la resurrección es una doctrina fundamental de la fe cristiana, es fundamental. A veces los cristianos entran a la fe cristiana, yo digo que como por un cono. Todos conocemos un cono que tiene arriba la boca ancha y luego se va achicando, forma esta figura. Cuando uno entra a la persona, a la fe cristiana, diciéndole: pase, tiene problemas económicos, venga que Cristo se los soluciona. Tiene problemas de salud, no se preocupe, Cristo la sana. ¿Se va a divorciar? No, espere un momentico, que no hay mejor abogado para solucionar esto que Cristo. Y empezamos a ofrecerle a la gente un montón de cosas. Y cuando las personas empiezan a conocer lo que significa vivir en Cristo, recibirlo, y no solo la alegría y la esperanza de ser salvos, sino de tenerlo como Señor y Salvador, y cuando se empieza esto a achicar, entienden que tienen que dejar un montón de cosas para poder caber en ese camino estrecho, y dicen: no, yo mejor me devuelvo.
estaba mejor cuando estaba allá. Pero cuando la persona entra y va dejando aquello que le estorba y se va ajustando, recuerden la forma del cono, y se va dejando el pecado, que es lo que el Señor quiere quitar de nosotros. Los que hayan ricos aquí, me estén oyendo, tranquilos, que si el problema de usted no es el amor al dinero, el Señor no les va a quitar su platica. Lo que sí les va a quitar es la idolatría por el dinero. Y si toca dejarlos pobres y en la ruina, para que lo entiendan, Él lo va a hacer por el bien del alma, ¿cierto? Entonces, cuando ya entran ahí, cuando ya han dejado todo eso, hay una doctrina que es fundamental, es que yo no entro a la vida cristiana solamente mientras esté viva, sino que yo entro a la vida cristiana para prepararme para la vida eterna, para lo que es la resurrección. Y miren Pablo cómo resume evangelio y resurrección de hermoso. En 1 Corintios, todo el capítulo 15, es una cosa espectacular del apóstol Pablo para hablar de todo lo que tiene que ver con la resurrección y la vida eterna. Miren, 1 Corintios 15, dice el 1 al 4. Ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, y pone 2 punticos, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Vamos al versículo 12. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos. ¿Cómo es que dicen eso? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación, y vana también es nuestra fe. Miren, hay mucha gente que dice: no, es que hay que vivir el momento. En eso somos muchos como saduceos. Es decir, pero también la mayoría somos como fariseos. Tenemos de lo uno, de lo otro. Pero hay mucha gente que dice: no, hay que vivir el momento, lo que se haga aquí y ahora y punto. Entonces, Pablo dice: si ustedes piensan así, si los muertos no resucitan, entonces comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero los que así piensan, los que creen que la muerte es la extinción del ser humano, están equivocados en cuanto al conocimiento de Dios y al propósito de la muerte física. Mire, la muerte física, no le tengamos miedo, porque es indispensable la muerte física para pasar a la vida eterna, donde Dios nos está esperando. ¿Y para qué nos espera? Para que gocemos las delicias que nos tiene preparadas para siempre. ¿Quién nos tiene preparadas esas delicias? La Trinidad. Y eso será por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, no tenerle miedo, pero tampoco buscar la muerte. No invocarla todos los días porque estás odiando la vida que el Señor te dio, para cuidarla y honrarlo, aunque estés en dolor, en sufrimiento, en pobreza, en tristeza, en angustia, en necesidad. Es la vida que Dios te ha dado, a Él le pertenece. Pero cuando Él decida, no le tengas miedo a la muerte. Es indispensable que se caiga esta carne para que nuestro espíritu llegue al Señor. La que se extingue aquí en la tierra es la carne, pero un día el Señor va a resucitar ese cuerpo. No te inventes cuentos acerca de qué va a pasar con el que es comido por los gusanos,
cremado, se lo comió un tiburón o 20, se descompuso, quedó en una mina y nunca lo encontraron. No te preocupes por eso. Si tú crees que Dios es el creador de todo cuanto existe, déjalo que Él se ocupe de cómo restituye ese cuerpo de gloria cuando nos resucite. Pero lo va a hacer. Y en Jesús vimos nosotros la prueba. Miren, pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mis amados, como conclusión para esto, esta vida no es todo lo que hay. No te quedes ni en el dolor, ni en el sufrimiento, ni en la angustia, pero tampoco en la alegría, en la abundancia, en todo lo que tienes aquí. Esta vida no es todo lo que hay. La verdadera vida está allá, en la vida eterna, al lado de la Trinidad. Esa es la verdadera vida. Pero allá llegan, todos vamos a llegar a vida eterna, para bendición eterna o para condenación. Así que vamos a ocuparnos de creer firmemente en el Señor y no caer en los errores de los saduceos. Vamos a entender las Escrituras y el poder de Dios. Vamos a dedicarnos a eso. Si queremos pasar con Él la vida eterna, ¿no les parece que el desafío más hermoso que tenemos, el motivo de estudio más espectacular que tenemos, es conocer a Dios en toda su plenitud? Entonces vamos a ponernos en pie y démosle gracias al Señor por esta palabra. Mi Señor, siempre tan claro y tan contundente, siempre dando luz a la oscuridad que tenemos en tantos temas, Señor, con esa luz maravillosa de las Escrituras. Padre, ayúdanos, mi Señor. Ayúdanos a conocerte, a confiar en ti, a entender tu palabra, a vivir por ella. Pero también, Señor, permite que cuando nos enfrentemos a personas que se quieren burlar de nuestra fe y la quieren desacreditar con cuentos rebuscados, llevemos a estas personas con mucha claridad, con la humildad, pero la contundencia que tú lo haces, Señor, al reconocimiento de su propia ignorancia en cuanto a las Escrituras. Porque sabemos, mi Señor, que la mayoría de personas que atacan la cristiandad y su doctrina son personas que han leído libros de herejes, ateos y enemigos de la fe, y la han leído mucho más de lo que han leído de pronto algunas partes de las Escrituras. Ayúdanos, mi Señor, a conocerte cada vez más y permite que cada que nos acerquemos a estas porciones de las Escrituras podamos identificarnos con los personajes, intentar en nuestra mente, con nuestra imaginación, Señor, revivir cada uno de esos momentos, porque eso que está ahí escrito, Señor, no es para que hablemos de las personas que existieron, Señor, hace 2000 años en este caso, sino para que la palabra nos llegue a nosotros hoy, que seamos verdaderos conocedores de las Escrituras en cuanto no solo las leemos, sino que las entendemos, y que comprendamos
cómo es el poder de Dios, porque tú eres un Dios de vivos y no un Dios de muertos. Gracias, mi Señor, por tu palabra. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.